Observando los ejercicios como tal de lo que sería un multicomponente con incondensable, que vamos a ver, generalmente vamos a ver una mezcla como tal, que en sí proviene de la misma familia, por decirlo de esta manera, que es una mezcla de compuestos condensables frente a un componente que es incondensable. Por ejemplo, en este caso se desea condensar el 98% de los hidrocarburos. Incluso te lo va listando o detallando o remarcando el hecho de que cuando vos condenses es de esperar que solo encuentres a los hidrocarburos presentes en esa mezcla líquida de condensado. De que dicho condensador se le van a ingresar 20.000 libras por hora. 20.000 libras por hora, donde tenemos que realizar el cálculo de tal manera de que el 98% de esta mezcla se condense. Entonces, habíamos visto esto de, en general, cómo es un poco el procedimiento para lo que serían los condensadores con mezcla multicomponente. Cuando ya es una mezcla con incondensable, la recopilación de las propiedades era muy similar. La única diferencia que se centraba era en los aspectos de propiedades líquidos, porque ahí vamos a ver justamente de que si yo bien detallo las propiedades en forma de tipo matriz y a cada fila le es asignado un componente, yo voy a ver que para la fase gaseosa eso se respeta, pero en la fase líquida, capaz que ese componente de gas incondensable se le asigna valores nulos, porque justamente ingresa en fase gaseosa y sale en fase gaseosa. No tendría aporte en la fase líquida. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando hablamos de lo que sería el delta H de condensación. Todos los compuestos tendrán la capacidad de condensarse, a excepción del gas incondensable como tal. Y en este caso, justamente, recalcando, como ese vapor de gas incondensable no condensa, egresa como gas, no debería, no tiene, mejor dicho, esa denominada presión de vapor. Por lo tanto, la presión de vapor estaría exclusivamente compuesta por los compuestos condensables. Fijémonos que hasta ahora manejamos propiedades con filas equivalentes a la cantidad de compuestos, y si así fuera el caso, se le asignaba cero para el compuesto incondensable, pero para lo que sería la presión de vapor, en este caso estará definida en forma matricial, pero con la cantidad de filas equivalentes a exclusivamente los compuestos condensables. Entonces, habiendo dicho eso, es algo que se aplica para toda propiedad en fase gaseosa, para toda propiedad en fase líquida, esas consideraciones habladas, y lo que tenemos que hacer es, una vez determinadas las propiedades de la mezcla gaseosa y de lo que sería tu fluido refrigerante, uno determina lo que sería, en primera instancia, el balance de masa, en segunda instancia, el balance de energía. Con el balance de energía yo puedo obtener los datos de mi fluido refrigerante de interés y de ahí poco a poco a calcular el coeficiente pelicular de transferencia de calor para el lado de los tubos y para el lado del carcasa, siendo consciente para cada caso qué fluido va a circular. Si el fluido refrigerante circula por la carcasa o por los tubos, los cálculos estarán determinados como si fuera una resolución de carcasa y tubo normal, solamente que se va a hacer hincapié en qué sección se está detallando. Si el fluido refrigerante circula por los tubos, yo aplico el desarrollo que se vio en los intercambiadores normales de carcasa y tubos de la sección de los tubos. Y si ese fluido refrigerante circuló por la carcasa, yo aplico todas las ecuaciones vistas, pero del lado de carcasa. Y cuando yo analice el fluido de proceso, que es
el fluido a condensar, que es la mezcla multicomponente con incondensable, es ahí donde realizó todas las consideraciones. Consideraciones como propiedades mezcla líquida, propiedades mezcla gaseosa, considerando a su vez esto del gas incondensable y considerando a su vez ese fenómeno de difusión. Son varias particularidades a tener en cuenta. Primera instancia, recordemos que la idea era realizar un balance de masa y obtener las propiedades en cada punto del rango de condensación y que para eso necesitabas como punto de partida tener datos en términos molares. Y como los datos generalmente los dan en términos de fracción en peso, o en este caso fracción molar, uno generalmente hacía ese tipo de conversión de fracción molar a fracción de fracción en peso a fracción molar, y de esa manera podía determinar el flujo molar por componente o el flujo molar total, y así sucesivamente. En este caso ya directamente la fracción molar es un valor dado, y por eso podías obtener el flujo molar por componente de alimentación. Una forma para determinar la fracción en peso o la fracción molar, ya sea cuál de las dos variables me den de dato, es empleando estas formulitas. Peso molecular por fracción molar sobre sumatoria de peso molecular por fracción molar te va a dar la fracción en peso de cada compuesto. Y si yo en realidad lo que quiero es obtener es la fracción molar a partir de la fracción en peso, replico en sí este cociente, solo que alterando la propiedad. En vez de que se multipliquen, se van a dividir como tal. Habiendo dicho eso, partías con las fracciones molares, con los flujos molares por componente y la total, y eso te ayuda a vos a empezar los cálculos de balance de masa. Ese balance de masa en el cual teníamos que obtener o tener en claro ese equilibrio de fases, por lo tanto definíamos la constante de equilibrio de fases líquido-vapor, y con esa ecuación en mano vos podés determinar tu condición de entrada y tu condición de salida de tu condensador. La condición de entrada era el punto de rocío. La cuestión aquí es que el punto de rocío, el punto de burbuja, son referencias acorde a componente o componentes que cambian de fase. Entonces, cuando estamos analizando esos aspectos de cambio de fase, estaremos analizando, en todo caso, los compuestos que sí son condensables. Vamos a recopilar el equilibrio líquido-vapor para los primeros tres compuestos, porque son los compuestos condensables, esa fracción molar líquida, que va a ser resultado de la condensación de los compuestos condensables, para que me ayude a determinar a qué temperatura entró mi flujo de proceso. Esa temperatura era la temperatura de rocío, que a su vez obtenía la T de rocío y la composición de la primera gota. Cuando yo iba al punto de salida, que sería el punto de burbuja, tenía que replicar las mismas consideraciones que se vio para el caso de multicomponente normal. Pero, justamente, la diferencia pasa en que cuando nosotros hagamos referencia al último componente, que era el incondensable, su aporte va a ser exclusivamente en la fase gaseosa. Y considerando eso, era un compuesto que quedaba excluido en su parte líquida como tal. Entonces, voy a obtener lo que sería lo, eh, voy a obtener lo que sería las condiciones de entrada, la condición de salida de tu fluido de proceso, y de ahí definir, bueno, si yo tengo que mi fluido de proceso entra a una T de rocío y sale a una T de burbuja, de tal manera que la diferencia es 61 grados Kelvin, aproximadamente, yo debería
poder establecer una cierta cantidad de intervalos que me ayuden a generar un perfil térmico relativamente razonable, siendo este valor razonable un salto, que haya un salto térmico más o menos aproximado a 10 grados Kelvin. Entonces, la temperatura de cada uno de esos puntos característicos de condensación tiene que ser tal que la diferencia entre ellos sea alrededor de los 10 Kelvin. Como la diferencia entre la entrada y la salida es de 60, me conviene a mí establecer 5 intervalos para que las temperaturas sean acordes y me den todos valores acordes con el menor error posible dentro de todo. Siempre y cuando no exagerar en cantidad de intervalos porque eso recude o a lo que sería mayor tiempo de inversión al desarrollo del ejercicio. Entonces, de esa manera uno establecía los rangos de temperatura a lo largo de cada uno de los intervalos y de ahí establecía ese balance de masa que lo aplicabas para cada uno de los intervalos, porque eso te ayuda a vos a determinar cuáles son tus condiciones de flujo de gas, flujo molar de líquido, composición líquida, composición gaseosa. Siempre recordando que esos balances que se van realizando, de esos balances considerando ese equilibrio líquido-vapor, vamos a tener esa consideración del gas incondensable, cuyo aporte solamente se va a ver presente en la parte gaseosa. Entonces, uno replica todos estos cálculos a lo largo de cada uno de los intervalos para obtener así cada valor de propiedad en cada uno de los puntos característicos que uno definió y de esa manera tener lo que sería un perfil de condensación definido, que se tiene que observar cómo tu masa de vapor poco a poco va a ir decayendo mientras que la del líquido va a ir en aumento. Un perfil que también te sirve de ayuda es ver cómo poco a poco los líquidos que se van generando se van presentando con una composición más o menos elevada para el compuesto más pesado de la mezcla. Así como cuando uno analiza lo que sería la fracción molar de la mezcla gaseosa, uno tiene que ver cómo el compuesto más liviano va en aumento de proporción. Y ahora a su vez, tenemos que tener en cuenta que hay un compuesto, que en este caso es el hidrógeno, que nunca se condensó. Y como nunca se condensó, su masa se mantuvo constante, su masa en forma de vapor. Y como se mantuvo constante frente al resto que fue decayendo, proporcionalmente la fracción del hidrógeno estaría cada vez en aumento. Y eso es lo que se ve justamente en la gráfica, como poco a poco tu mezcla condensable pierde proporción en fase gaseosa, mientras que el incondensable va en aumento. Habiendo dicho eso, tenemos establecido o establecimos el punto de entrada, salida, cuántos intervalos definir para definir así cada propiedad de gas líquido a lo largo de mi condensación, y eso me ayudaba a mí a determinar cómo era esa entalpía líquida o cómo era esa entalpía de vapor a lo largo de esa condensación y considerando ese aporte entálpico de cada uno de los compuestos responsables. Como dije en su momento, hay que hacer esa distinción entre compuestos que son condensables y compuestos que no son condensables. Fijémonos acá que la entalpía de vapor, por ejemplo, es una entalpía que yo voy a determinar considerando cada uno de los compuestos. No así la entalpía del líquido. La del líquido se ve que le despreciamos el último valor porque el último valor era el hidrógeno. Entonces, una vez definido las entalpías
de los compuestos en el primer punto, en el segundo punto, en el tercer punto, a la T4, a la T5, a la T6, a la T7, T8, T9, tenemos todas las condiciones de entrada y salida de los intervalos. Simplemente me queda a mí determinar esa entalpía del punto 1, del punto 2, del punto 3, para así determinar la carga térmica por intervalo. Y como tengo la carga térmica por intervalo, yo si la sumo, me va a dar la carga térmica de condensación que necesita mi proceso para condensar la mezcla de hidrocarburos al 98%. Yo necesito de que 4 por 10 a la 6 BTU hora de términos de energía sean removidos para que se cumpla el objetivo del proceso. Y para que yo remueva esa cantidad de energía, el refrigerante debe ser tal, en cuestiones de temperatura o en cuestiones de caudal, para remover toda esa cantidad. Una vez definido, ya sea las temperaturas o ya sea el caudal, lo que tengo que determinar es ese perfil del refrigerante que va tomando a lo largo del proceso de condensación. Y de esa manera yo puedo tener un gráfico un poco más representativo de todo el proceso en ambos aspectos, en ambos fluidos. Cómo ese fluido de proceso poco a poco va a ir decayendo, mientras que el refrigerante poco a poco va a ir en aumento. Bien. Después, ¿qué seguíamos? Seguíamos con el cálculo de área de intercambio de calor, en donde uno definía el U, con el U como tal, podía después sacar poco a poco lo que sería el, con el U, con el largo de los tubos, con lo que serían los diámetros y demás propiedades, puedo sacar el área disponible de intercambio de calor, y con el área disponible de intercambio de calor como dato, podía comenzar a los cálculos de los coeficientes peliculares. Como este caso va a ser de condensador por carcasa horizontal, yo sé que del lado de los tubos va a circular el refrigerante, en donde en esta sección solamente voy a replicar las fórmulas vistas en carcasa y tubos para la sección de tubos. Y cuando yo ahora analizo el coeficiente pelicular del lado de carcasa, voy a definir en primera instancia todas las propiedades de mezcla líquida, todas las propiedades de mezcla gaseosa, siempre teniendo en cuenta esta distinción de propiedades de mezcla gaseosa, considerando todos los componentes, y consideraciones de propiedad de mezcla líquida, despreciando el gas incondensable. Ahora bien, cuando yo calculo lo que sería el coeficiente pelicular del lado de carcasa horizontal, tenemos que tener en cuenta de que la teoría de Nusselt pasaba a un segundo plano y lo que regía más al cálculo era el fenómeno de difusión. Fenómeno de difusión que teníamos que obtener el factor de la difusividad, el factor de la correlación, y todo eso te ayudaba a vos después, más adelante, a aplicar la ecuación de transferencia de calor. Para eso, lo que necesitabas es aplicar lo siguiente. Calcularé todo como si fuera el condensador normal y corriente, en este caso horizontal por carcasa, aplico las fórmulas de condensador horizontal por carcasa. La diferencia aquí va a radicar en que cuando yo prosiga en los cálculos, determine todos los factores de corrección correspondientes y saque ese coeficiente pelicular de los tubos, del lado de la carcasa de condensación, y saque lo que sería el coeficiente pelicular de transferencia de calor en fase gaseosa, que era el Hg, como tal, yo ahora sí voy a entrar a lo que sería el cálculo de Chilton y Corbin.
En este caso, recordemos que esa ecuación que tenemos que aplicar es la del lado izquierdo, la igualdad del lado izquierdo. Y para eso, ¿qué teníamos? Tenemos el perfil de la temperatura del refrigerante. Tenemos los pesos moleculares, tenemos que, el calor latente, tenemos lo que sería el coeficiente pelicular de calor sensible en fase gaseosa, y de ahí vamos a determinar el resto de parámetros para poder aplicar la ecuación que corresponde. En este caso particular, cuando nos vamos a esta expresión de Chilton y Corbin, el H, su índice y O, lo vamos a definir como un coeficiente de transferencia pericular o de calor molecular combinado que tiene la siguiente expresión: 1 sobre HIO más 1 sobre HO. O básicamente, coeficiente pelicular del refrigerante, coeficiente pelicular de condensación por método de Nusselt, todo esto a la menos 1, y así obtener el coeficiente de transferencia combinado. Primer paso. Segundo paso, calcular la difusividad. Y para eso tenía que tener en cuenta mis sustancias. Yo tengo carbono 4, 5 y 6, que son la mezcla es la mezcla condensable, y el hidrógeno como gas incondensable. Si yo tengo que calcular la difusividad, puedo determinar que un compuesto representativo es el gas incondensable, el hidrógeno, y el otro elemento representativo, en este caso de la mezcla condensable, va a ser el pentano. ¿Por qué va a ser el pentano? Porque si yo determino el peso molecular promedio de la mezcla, me va a dar que es similar, o en este caso igual, al peso molecular del pentano. De ahí, identificados los compuestos, saco el volumen atómico de cada uno de ellos y, habiendo definido, por ejemplo, la presión total pero de forma dimensional, o aplicando los pesos moleculares adimensionales y adjuntándole la dimensión, la unidad correspondiente, saco la difusividad. Una difusividad que va a ser acorde a la temperatura que se está analizando. Como la temperatura es un perfil más bien de condensación, vamos a tener un perfil de difusividad. Luego, para sacar lo que sería la difusión Kg, lo tenían que tener en cuenta esos Cp, esa conductividad, esa viscosidad de la fase gaseosa, que en este caso será la mezcla gaseosa. Como son datos que varían a lo largo de la condensación, esa difusión va a ser un parámetro que tendrá múltiples valores como tal.